con los acontecimientos en pleno desarrollo. ¡Prepárense! ¡Cuidado! Oye, cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos entrando tempranito. No, 10:39. Bien, bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para el Estado Miranda, Gran Caracas y Vargas, un poquito más allá, y a través de nuestras emisoras de radio que nos transmiten Bailadores, Estado Mérida, Agrícola 95.9 FM, en Carabobo Radio Bicentenaria 98.3 FM, en El Tigre, Estado Anzoátegui y Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM, en el municipio Simón Planas del Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM, en Los Teques, Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM, en Maturín, Estado Monagas, Conexión 91.9 FM, en El Valle, en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM, en Sarría, Caracas, Radio Negro Primero 101.1 FM, en el estado Portuguesa, por la señal portugueseña 97.1 FM y portugueseña Canal 3. En la península de Macanao, Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM, y en Chichiriviche, Estado Falcón, Radio Ideas al Aire 90.5 FM y en radiocacique.com. Bien. A través también de nuestra página web www.lahojillamk.com y noticiasmk.com. Bien, quería antes de mencionar lo más importante del día de hoy, que fue lo del CELAC, quería enseñar esto que está aquí, tal cual. El mundo al revés de Galeano. Vean lo que pone ahí, odio a la inteligencia. El que escribe, Fernando Rodríguez, acérrimo antichavista, escribe lo siguiente, una editorial de tal cual: no hay proposición más reiterada cuando se habla de éxito o al menos de sobrevivencia en el mundo globalizado que aquella que señala que el arma mayor para tales fines, más que los dones de la naturaleza o las dimensiones de la estructura productiva de un país, es la formación intelectual de sus ciudadanos. La tan mentada sociedad del conocimiento, todo un paradigma, y en los análisis de América Latina se señala reiteradamente como una de las grandes rémoras en su acceso al desarrollo, la mediocre calidad de su educación. No es por azar que Brasil, entre las 10 grandes economías del mundo, gasta hoy inéditas sumas en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica,
hasta el punto de que científicos del primer mundo migran hacia ese país por las condiciones óptimas que les ofrece para su quehacer. Y agrega este señorito: este desgraciado país nuestro pudiera ser el modelo de lo que no se debe hacer con las neuronas colectivas. Todos los limitados avances que habíamos logrado, escuchen bien esta parte que es la que yo quiero rebatir. Dice, todos los limitados avances que habíamos logrado hasta los años 90, repito, todos los limitados avances que habíamos logrado hasta los años 90 en la ciencia, la cultura y la educación se han deshecho pasto del culto a la ignorancia, la demagogia y el provincianismo propios del populismo militarista. ¿No hicimos del mérito un reprobable vicio elitista? Pues bien, estamos cosechando los frutos de ese desprecio de la inteligencia y el saber que necesitábamos como el oxígeno para salir de las garras del subdesarrollo. Tal cual del día de hoy, odio a la inteligencia. Señor Fernando Rodríguez, que es el que escribió esta porquería de editorial, yo solamente voy a citar un libro de ustedes, un libro que me mandó Maulín. Cosas, ¿no? Se llama La miseria en Venezuela, de Michel Chossudovsky. Te va a dar, hermano. Gracias a Maulín, porque en este momento vamos a ver cuáles fueron esos logros tan grandes que tuvo la cultura y la educación, sobre todo la educación en Venezuela, durante los que habían llegado al cenit en los años 90. Voy a leer nada más la contraportada y después me meto en la parte interna. Dice, más del 70% de los venezolanos y la casi totalidad de la población agrícola vive en condiciones de subalimentación. Este libro es de esa época. La hipoalimentación afecta a casi la mitad de la población venezolana y más de la mitad de los niños del país presentan algún grado de desnutrición. Un venezolano de cada 3 en edad de trabajar está o desempleado o subempleado. 2 de cada 3 venezolanos ocupados en actividades no agrícolas y la casi totalidad de los ocupados en actividades agrícolas perciben ingresos mensuales inferiores al salario mínimo de subsistencia. Casi una cuarta parte de los venezolanos son analfabetos. Repito, casi una cuarta parte de los venezolanos son analfabetos. Coño, menos mal que el señor, ¿quién? ¿Cómo se llama? Fernando Rodríguez, parece de una memoria medio con gringolas cuadradas, ¿no? Y dice, y más de un niño de cada 5 está marginado del sistema de educación. 1 de cada 3 niños alcanza a terminar la educación primaria, mientras que en el medio rural, más de la mitad de los niños no se inscriben en el primer grado y apenas 1 o 2 terminan la primaria. La mitad de la población del país vive o en un rancho o no dispone en el interior de la vivienda de agua y de la estructura sanitaria adecuada. Casi 1 de cada 4 familias no disponen de electricidad en su vivienda. Esta es la Venezuela millonaria. Estamos hablando de la Venezuela de los 70, 80, 90. ¿Verdad, mi amor? Ustedes escriben con una facilidad tremenda para descalificar. Incluso, vean lo que ponen aquí, ¿ves? Ponen a un chavista escribiendo y dice, viva con B de burro, la revolución con S y con B, ¿ves? Esto es lo que llaman el racismo social de estos señores, ¿no? Racismo, eso se llama racismo. Pero voy más adelante, fíjate bien, tengo que acordarme de ti a cada rato. Como tú eres un carajo tan inteligente, Fernando Rodríguez, pero tan inteligente, vamos a recordarte una cifra. Magnitudes de la pobreza educacional. Esa es la educación que tú dices que ustedes dejaron bollante hasta que llegaron los chavistas. Escucha bien. En 1971, yo no creo que ustedes hasta los 80, 90 hayan acabado con esto, porque que yo sepa, el analfabetismo lo acabó la revolución.
La tasa de analfabetismo, según la definición formal, era en Venezuela del orden de un 23% a nivel nacional, alcanzando en algunas regiones del país tasas superiores al 40%. Analfabetismo por grupos de edad, dice aquí, para el grupo de edad comprendido entre 10 y 14 años era en 1971 superior a la tasa correspondiente al grupo ubicado entre 15 y 19 años. Este hecho revela a nuestro juicio que la educación primaria no tiende en el tiempo a incorporar una mayor proporción de niños en edad escolar. En 1973, aproximadamente el 23% de los niños en edad escolar no se incorporó al primer grado de primaria. Coño, estamos hablando casi el cuarto de la población de infantil. ¿Me entiendes, Rodríguez? Dice aquí, esto significa que una proporción de la población de edad escolar del mismo orden de magnitud que la tasa global de analfabetismo queda marginada del sistema educacional. Las tendencias relativas a la marginación educativa corroboran el análisis respecto del analfabetismo. En los últimos 5 años, la matrícula en el primer grado de primaria se ha mantenido relativamente constante, provocando, si consideramos el crecimiento de la población, una agudización de problemas, porque cuando se mantiene constante no hay crecimiento en la educación. Oíste, Rodríguez, escuchate, quiero que escuches bien. La tasa promedio de analfabetismo disminuye en función de los siguientes factores. Programas de educación o alfabetización de adultos, como veremos posteriormente en este rubro, hubo un significativo retroceso en el último quinquenio. Aprendizaje informal del alfabeto. Tendencias relativas a la matrícula en la primaria. Voy más adelante, ¿no? Porque tú hablaste aquí de lo... Ah, por cierto, analfabetismo funcional. Dice, el analfabetismo funcional está definido como aquel nivel de alfabetización alcanzado por un individuo que le impide desenvolverse normalmente dentro del contexto social. En otros términos, el analfabeto funcional, aunque tiene conocimientos rudimentarios del alfabeto, ello no le permite leer y escribir de acuerdo con las exigencias del medio social. Aunque el analfabetismo funcional es un concepto relativo y difícilmente cuantificable, consideramos que el concepto es aplicable a aquella parte de la población que no tiene ningún nivel de educación formal o no ha cursado más allá del tercer grado de educación primaria. Apoyándonos en este criterio, estimamos que, escucha y préstale atención al articulito ese ridículo que escribiste, Fernando Rodríguez. El 42% de la población venezolana es analfabeta o analfabeta funcional. Es decir, un 42% de la población tiene o ninguna educación formal o un nivel educacional inferior al tercer grado de primaria. Vámonos para... Y no hablar de la prosecución escolar, la educación primaria en el medio rural y todo, que hubo un salto cuantitativo y cualitativo en la educación durante la revolución estos últimos 14 años. La educación de adultos. Vamos para acá un momentico. La educación superior, de la que tú dices que, bueno, que ustedes se jactan de eso fue lo mejor del mundo. Pues. La gratuidad de la educación superior podría erróneamente hacer pensar que todos tienen igualdad de oportunidades de acceso a ella. Sin embargo, nuevamente la evidencia empírica se encarga de fumar esta creencia. Como hemos visto, el sentido discriminatorio que caracteriza el proceso de selección a medida que se pasa de un nivel escolar a otro reduce drásticamente el número de escolares venezolanos potencialmente aceptables en la educación superior. Las cifras al respecto sugieren que dicho proceso está íntimamente vinculado a factores relacionados con el nivel de ingreso a la clase social de la familia del escolar. De esta forma, el sistema educacional, en lugar de constituirse en un instrumento de movilidad social, se transforma en un mecanismo que favorece implícitamente a los sectores de altos ingresos, contribuyendo a la concentración de las oportunidades educacionales y a la consolidación de las relaciones sociales preexistentes. Es decir, los pobres, los pendejos, en esto que tú llamas el avance de educación, no tenían acceso a la educación. ¿Te acuerdas de los cupos, de la pelea por los cupos, de los comités de cupos en cada universidad?
Y no entraba todo el mundo, entraban los que ellos querían. Por último, el 10% que termina el segundo ciclo, 10% de la educación media, entre un 6 y un 8% logra ingresar a las universidades. Dice, universidades y politécnicos nacionales o son becados a universidades extranjeras a través del programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, de la que ustedes se vanaglorian. Dice, durante el último quinquenio, tanto el número de inscritos en programas de alfabetización, la educación de adultos, como el número de centros de alfabetización y capacitación destinados a la educación de adultos ha disminuido de manera significativa. Ve bien. En 1969 habían 461 centros de alfabetización con más de 25.000 inscritos. En cambio, en 1973 han disminuido a 296 centros con 8.437, bajó menos de la mitad. ¿De qué tú hablas? ¿De qué educación tú hablas? Cultura, educación. Y venían dándonos duro. ¿Sabes con qué, Rodríguez? Fernandito. Nos venían metiendo ya Sábado Sensacional y toda la porqueriza esa. Por cierto, vean esto, de lo que hablaba yo ayer. Vean esto, vean esto. Este es el nuevo país. Miren, la prensa agoniza. No han ido a recoger sus bolas de papel. Miren. Entonces ponen aquí atrás. Mira, ve la foto. ¿Está viendo, no? Ve para qué la utilizan. Voy a poner, por favor, acércate aquí. Ahí. Ve la foto. Esa es. ¿Está viendo? Ese es el nuevo país. Pero ve lo que colocan debajo de esa foto. Mira, Mira, dice así. Aquí sí hay. Ve bien, ¿ve? Aquí sí hay. La quejadera de la gente que no consigue nada en los mercados va en aumento. Que si no hay azúcar, ni leche, ni harina, mayonesa, tampoco pan. Pero eso será en algunos sitios, porque nosotros sí que estamos bien abastecidos, especialmente de cocos. Para hacer nuestro arroz. El que quiera arrimarse al sabor, que llame a la redacción, pero que sea ya antes que se agote. Ahí la tiene, pues. Hasta una foto así, para vender el periódico, la utilizan para eso. ¿Te fijas? Bien, ahora sí entramos en materia. Bueno, que estamos dándole... Quería responderle al señor de tal cual. Tú sabes que los caraquitas se me perdieron todos, chicos. Vinieron apareciendo uno por uno hoy en la mañana. Entonces llegaban así. Hoy llegó, por ejemplo, Jordan y llegó así. Felicitaciones. Y yo lo coño, pero te perdiste ayer. Toditos ayer, miren, se fumaron. Pero bueno, está bien, no importa. Ahora vamos para la Serie del Caribe. Viene Cuba, de paso. Creo que viene Santa Clara o Villa Clara, no sé. Creo un equipo cubano. Porque en Cuba todavía se está jugando la temporada. Todavía se está jugando la temporada en Cuba. Bien. Yo les voy a decir una cosa. Yo hoy tuve como una especie de soledad. Soledad emocional. El discurso que más me gustó en el CELAC tuvo Maduro, tuvo Evo, digamos usted el de Santos, de Colombia, Ico. Estuvieron varios presidentes interviniendo. Tema, economía, en el CELAC, intercambio. Pero el discurso más hermoso me hizo recordar a dos personas. El discurso más hermoso de hoy fue el de Pepe Mujica. Fue el discurso, a mi modo de ver, no solamente el más hermoso, el más real. Real, y cuando digo real, es que muchos de nosotros nos vivimos ocupando de los problemas económicos, y es verdad, hay que ocuparse de los problemas económicos, pero se nos olvida el individuo.
el humano, ser humano. Y hoy en el discurso de Pepe Mujica había desesperación, parecía un alarido desgarrador que se había tirado desde allá arriba, desde uno de los tepuyes, en medio de la gran sabana. Fue un alarido desgarrador a todos los países, incluyendo Cuba, que estaban allí representados. Un llamado de alerta a que le prestemos atención al ser humano, que no lo pongamos jamás en segundo término. Yo quiero que ustedes escuchen completo, por favor, palabra a palabra, porque ese discurso será, para mí, memorable. No solamente el CELAC, sino una intervención de un presidente, así sea en el CELAC, en las Naciones Unidas, en las organizaciones de países no alineados. Y me recordó a dos personas. Me recordó al comandante Fidel y me recordó al comandante Hugo Chávez. Me los recordó a los dos. Su discurso fue tan claro dentro de lo que era una especie de llamado allí al intercambio comercial, cultural, a la diversidad de lo que allí se estaba expresando. Mujica tiró un alarido, porque eso yo le llamo alarido desgarrador a favor del ser humano, a favor de la humanidad. Yo quiero que lo escuchen paso a paso. Rueda. Prepárense. Yo sé que hay un sentimiento histórico, yo sé que existe una tradición cultural, yo sé que existen hondas raíces que vienen desde el tiempo de los libertadores. Sé que hay un silencio histórico en los pueblos aborígenes. Sé todos esos desafíos. Pero la historia es una mochila y la historia es la única cosa real que podemos entrever. El futuro es siempre incertidumbre, pero es nuestro anhelo, nuestra preocupación, nuestro desafío. Es la lucha para ser alguien en este mundo y serlo en el marco de nuestra época donde el planeta se achica, donde cunde una civilización que ha traído los dones de la masificación del conocimiento, de las formas de vida, que ha estirado en no menos de 40 años el promedio de la vida humana, que ha levantado una gigantesca vidriera con ilusión de felicidad para que las masas del mundo la contemplen, que nos ha dado herramientas científicas sin parangón. Pero así como los agricultores que fertilizan, saben que no solo fertilizan el cultivo, además fertilizan las malezas y se tienen que ocupar de las malezas. Lo bueno viene con lo malo de la mano. No hay el mundo perfecto de anodino. Hay un suma y resta. Tenemos que integrarnos por nuestro propio desarrollo, pero el desarrollo no es solo
sumar riqueza, aumentar consumo. Es la lucha por la felicidad humana, la única cosa trascendente que para cada uno de los seres humanos es la vida real y concreta, y esta no se puede esclavizar, y esta no se debe perder, y esta es la meta de cada ser, y no puede intentarse desarrollo contra la felicidad humana. Eso no sería desarrollo. Entonces, pero me tengo que detener en problemas de nuestra época. Claro que hay una agenda en cada país, claro que hay una agenda en el continente, lo han señalado, pero hay una agenda del mundo que ningún país puede revertir. ¿Quién va a limpiar los océanos de los continentes de nylon que ha creado nuestra civilización? ¿Quién puede enfrentar la desecación de la meseta del Tibet, donde nacen los 4 ríos más fundamentales para la vida de Asia? ¿Qué país tiene fuerza por sí solo para enfrentar la fenomenal obra de reforestación que hay que hacer en este planeta? ¿Qué país puede inventar un mar Caspio en el medio del Sahara? ¿Qué país puede inventar un río de agua dulce del deshielo de Alaska y volcarlo en el desierto americano y en el desierto mexicano? La humanidad tiene que plantearse cosas de la humanidad. Hay un programa para la humanidad entera. Ningún país, ningún continente puede resolver esos asuntos. Pero el desafío de la vida del futuro implica eso. ¿Quién puede enfrentar el desborde sobre el mundo insular? ¿Qué país existe en el planeta? ¿Cómo va a estar libre de armas nucleares nuestro continente si los submarinos nucleares se pasean por nuestras aguas y los territorios coloniales son asientos para potencias nucleares? No, de las prisiones de este mundo no escapamos, tenemos responsabilidad con el mundo entero. Y para poder tener peso en este mundo entero tenemos que juntarnos, porque estas cosas hay que gritárselas al mundo entero. Y tenemos que darnos cuenta. Es mucho lo que puede hacer el hombre. Es muchísimo si la humanidad junta fuerza. Si junto al programa de cada uno de los países que luchamos por nuestra agenda hay un programa que nos compromete con el mundo para combatir el despilfarro, la energía que tiramos. ¿Por qué un ser humano tiene que andar con 4.000 centímetros en un motor de auto, en un auto solo? ¿Por qué despilfarramos tanto por todos lados? 2.000 millones de dólares por minuto de presupuestos militares. Allí están los fondos para las barbaridades que he planteado y las que tendrán que venir. Pero si la humanidad no es capaz de pensar como especie, si la humanidad sigue pensando apenas como país y dentro del país como clase social, y pensando solamente en lo nuestro y en la nuestra, entonces la civilización está condenada. Estamos
con los medios que no ha tenido jamás el ser humano arriba de la tierra. Tenemos las herramientas que no ha tenido nunca este animalito que se puede definir como constructor de herramientas. Este animal constructor de su propia historia, porque al construir sus herramientas fue construyendo su historia. Somos responsables en parte de la historia en que vivimos. Nos tenemos que juntar los latinoamericanos por esto, para pesar en este mundo. Hay que gritarle fuerte a este mundo de la responsabilidad que hay con la vida. Hay naciones que se creen muy fuertes. Tienen la fortaleza de los escombros. Si no somos capaces de crear una cultura de pensar por la humanidad toda, este es el desafío. La globalización es un hecho que va camino del desastre si no somos capaces de vertebrar un programa de conciencia. Pero hay que entender que la integración necesita aparatos especializados, preocupación permanente, pero necesita en nosotros sembrar una cultura, porque aquello que no está prendido en el corazón de los pueblos es apenas un acto de dirigentes, y los dirigentes no cambian la historia de la humanidad. La historia de la humanidad la pueden cambiar solo los pueblos. Si estas ideas, si no cambias vos, pueblo, no cambia nada. Hay una corresponsabilidad planetaria. Y esta es la batalla más dura, más larga, porque si no hay cambios culturales, no existe la fortaleza para las semejantes tareas que tenemos por delante. Creo que el hombre tiene que luchar por la felicidad concreta, y eso es tener tiempo para vivir. Para ser libre hay que tener tiempo, un poco de tiempo para vivir, para poder cultivar las 3, 4, 5 cosas inapelables, fundamentales, unidas a la vida. Y después de eso, lo demás es bulla y pamento. Pero para que las masas puedan tener ese tiempo, hay que cuidar los recursos y hay que cuidar la política, la imagen de la política, nuestra vida, nuestra conducta, nuestra vidriera, precisamente, son la forma más directa de comunicación con nuestro pueblo. Y si perdemos la confianza de nuestros pueblos, si nuestros pueblos no entienden, y no entienden por nuestras gestualidades, a veces inútiles, porque también nosotros pertenecemos a una cultura invasora, agresiva, nos tenemos que vestir como gentleman ingleses, porque ese es el traje de la industrialización que se impuso en el mundo. Y hasta los japoneses tuvieron que abandonar su kimono para tener prestigio en el mundo, y nos tuvimos que disfrazar todo de mono con corbata. Si tendrá peso, el peso cultural invasor de esta cultura, no precisa solo cañones. Eso es la retaguardia de la reserva, tiene otros recursos. No se puede subestimar la enorme capacidad de dominación cultural que tiene todo esto. Entonces, esta batalla es larga, es dura. Nada peor que ser ingenuo con la parte agresiva que tiene este mundo de mercado y esta civilización de mercado. Y tengo absolutamente claro que no se reparte la miseria. Y nada ha demostrado que tenga más fuerza creadora en este planeta que la economía capitalista, que ha revolucionado la historia de la humanidad en tecnología y en ciencia, pero ha significado la acrecentación
en nuestra cultura del egoísmo y de la pérdida de la fraternidad humana. No es fácil remontar esto, compañeros, no es fácil. Y esto significa la masificación del conocimiento, de la cultura del pan. Sí. Y es una larga batalla. No hay solución a la vuelta de la esquina. Ni hay un cambio mágico a la vuelta de la esquina. Ni cambia la historia por declaraciones. Hay que crear un enorme basamento de confianza en los pueblos. Y eso significa una larga lucha en todos los frentes. Quiero señalar que la agenda del mundo, la peor crisis que tiene la humanidad en nuestra humilde manera de pensar es de carácter político. Esta es una civilización que va por delante y nos lleva del hocico y que no podemos gobernarla. Es más fuerte la demanda de mercado, la imposición creciente de mercado y confundimos la necesidad de consumir con apañar la necesidad de despilfarrar recursos, energía, y no podemos racionalizar eso. Es curioso, nos trae todos los dones del progreso, nos trae todas las amenazas a un tiempo. Nuestro mundo no es perfecto, es perfectible, pero el quid de la cuestión es que podamos dominar eso. Los programas significan que eso no nos domine y que lo podamos encauzar y dominar. Así como ha sido posible recuperar áreas perdidas, ríos que estaban hechos una cloaca y el hombre pudo volver a llevar la vida. Así como los chinos están poblando de árboles la montaña porque tienen la atmósfera contaminada y están llevando un programa de plantar árboles que creo no ha visto nadie arriba de la tierra, con esa persistencia dura del carácter chino que no hace ruido y pa, y planta millones y millones y millones de arbolitos, siguiendo aquella imagen del hombre tonto que movió las montañas. Bueno, así también tenemos que cambiar y luchar por esto, por eso. Este problema de juntarnos es una etapa histórica para luchar por ser fuerte, aclararnos la cabeza y poder operar en este mundo, influir en este mundo, porque hay que influir en este mundo a favor de defender la vida. Y defender la vida significa poder dejar por el camino estas aristas de despilfarro, de contaminación, de pérdida de energía, de esclavización del tiempo humano, pero a su vez poder mantener y multiplicar los medios gloriosos que ha traído la ciencia y la tecnología a favor de la vida humana. No todo es descartable, no todo de esta civilización es negro y es negativo, ni todo es perfecto. Este es el dilema que tenemos que integrarnos los latinoamericanos porque llegamos tarde a este desafío y tenemos una responsabilidad para con la vida. Entonces, hago voto por la creación de una tecnología dedicada a la integración. Hablábamos sucintamente de los problemas de la América insular. No podemos enfrentar los terremotos, no podemos enfrentar el viento, no lo podemos parar, no lo podemos atajar. Podemos juntar recursos si sujetamos nuestro despilfarro para ayudar en los momentos que los pueblos lo necesiten, pero tenemos que tomar políticas globales, primero en nuestra América, entre nosotros, para ganarnos el derecho de pelear al mundo para que las imponga.
El cambio climático es responsabilidad de la civilización humana, a ella pertenecemos y es responsabilidad, en primer término, de los más desarrollados, pero los menos desarrollados. Hemos tomado todos los defectos de los más desarrollados. En mi pequeño país, 3 millones de habitantes, los autos que se vendieron este año cubren, si se ponen uno al lado del otro, más de 400 kilómetros, solo los de este año. Bueno, pobre de nosotros. Si cada hindú va a tener 2 autos como cada alemán, no queda aire para respirar. Tenemos que entender que hay cosas que son del planeta entero porque el planeta tiene límites. Y estas cosas tienen que introducirse. No pueden ser discusiones de filósofos. No puede ser que los hombres de ciencia se junten hace muchos años en Kioto, nos pronostiquen lo que va a pasar y prácticamente no hemos hecho casi nada y nos lavamos la mano y después nos quejamos. Si la ciencia nos dijo a tiempo, paren la mano, pero la política fracasó, no pudo seguir a la ciencia, no pudo recoger el guante que le tiraba la ciencia. Nada más que por estas pavadas, los latinoamericanos nos tenemos que integrar. Por eso dije ayer, tenemos que integrarnos por el espanto. Porque ningún país de América tiene peso para enfrentar esta incertidumbre. Nadie, absolutamente nadie. Y todos vamos a pagar el costo en la vida humana. No es un problema del mundo insular. Todos lo vamos a pagar. Tenemos una corresponsabilidad y esto hay que transmitírselo a las generaciones que vienen y hay que educar a la gente. Y en definitiva, si no hay un cambio cultural, tampoco tendremos fuerza. Por eso va a ser larga esta marcha. Tenemos una vieja deuda. No nos hemos integrado y hemos vivido más de un siglo mirando para Europa, para Estados Unidos, para cualquier lado. Casi no nos mirábamos entre nosotros. Ahora hemos dado un paso fantástico, pero tenemos que construir inteligencia a favor de la integración. No solo hay que integrar la infraestructura, la energía, la frontera, los puertos, las formas de comunicación, los sistemas de seguro, las prevenciones, la cultura, las universidades, la investigación, el cuidado global de la salud de los latinoamericanos, nuestro propio sistema, nuestras tradiciones. Es mucho lo que hay por hacer. No nos da la vida. Si no creamos corrientes políticas, si no creamos inteligencia, si no creamos el desafío en la inteligencia latinoamericana, si no sembramos en la cabeza de las generaciones que van a venir, seremos apenas contempladores en el futuro de nuestras desgracias y nos quejaremos y viviremos tratando de remendar lo que podemos. Y me temo mucho. Una de las desgracias de la política es haber abandonado el campo de la filosofía y haberse transformado demasiado en un recetario meramente económico. Y no es que la economía no tenga importancia, pero si el hombre alguna vez no se hace esta pregunta, ¿a dónde va la humanidad? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la responsabilidad con la vida? La vida humana es casi un milagro en el enorme silencio mineral del universo. Es casi un milagro. Quisiera tener la voluntad de los creyentes para encontrarme una explicación, pero este milagro que se dio en este planeta merece que los seres humanos
que vienen dotados de conciencia gasten una enorme energía colectiva en defender el parámetro de la vida para las generaciones que van a venir. Por estas cosas tenemos que juntarnos los del continente joven. Gracias. Yo tomé varias frases para hacer el análisis, varias frases de Pepe, ¿no? Primero lo que es el análisis histórico, ¿no? Es decir, la historia es lo único que podemos ver, podemos entrever, pues la tenemos allí, tenemos que estudiarla, tenemos que saber de dónde venimos. Y el futuro es lo incierto. ¿Para qué necesitamos nosotros la multiplicación del conocimiento y para qué necesitamos tanta modernidad tecnológica? ¿Para qué? Una de las cosas que para mí, vuelvo a repetir, es un grito, un alarido, un llamado de atención de Pepe, es que, como dice él, el desarrollo no es solamente para sumar beneficios a un país. Un país tiene su agenda, como dice él, pero ¿y la humanidad? ¿Dónde queda? Cada país jala para sus intereses y generalmente esos intereses están relacionados con capitales privados. Y a esos capitales privados les importa muy poco lo que pasa en un país vecino. Entonces, cuando él habla de... Hay una parte donde él habla de la economía capitalista, es tremendamente creadora. Pero al mismo tiempo que es creadora, es depredadora. Porque transforma al ser humano, lo convierte en egoísta. Esas vidrieras de las que habla él, en donde se le coloca a la humanidad la tentación, como la manzana del Edén, con Adán y Eva, que se las colocan allí para crear al hombre egoísta, al hombre que no es solidario, al hombre depredador, al hombre oportunista, al hombre que quiere siempre tener más. Lo crea el capitalismo. Pero voy más allá. Él habla de algo que es totalmente cierto. Nosotros estamos hablando de la globalización como algo que no nos ha tocado. No, resulta que la globalización está allí. Es cierta. Y la globalización, cualquier experimento de lucha social de los pueblos, de un pueblo individualmente, estoy hablando de un pueblo de determinado país, la aplasta. Aplasta esas rebeliones. Por eso la economía de mercado y el capitalismo es tan creador. Yo lo decía ayer, muta, se transforma, oculta sus verdaderos objetivos, sus verdaderos intereses y aplasta las rebeliones. El alarido de Pepe Mujica le da a uno cierta soledad. Porque nos está diciendo algo que es totalmente cierto. El problema es cultural. Él en tono incluso de crítica constructiva, dice, nosotros venimos aquí todos vestidos como gentlemen, caballeros, con paltó, corbata, exactamente como la cultura occidental nos enseñó a hacer. Es la forma. Heredamos sus propios vicios hasta negociando. Porque pensamos que el desarrollo implica destrucción. Pensamos que el desarrollo implica depredación de la naturaleza. Y no estamos tomando en cuenta cuán importante es la humanidad en un mundo que cada vez está más pequeño para la cantidad de habitantes que tenemos.
El capitalismo piensa por él y solo para él, por su beneficio. Nos enseñaron a consumir. Por eso cuando él habla de la globalización la tenemos allí. La globalización nos viene por internet, nos viene por vía, siempre por las vías de medios de comunicación. Y ellos, cada vez que nosotros hablamos de controlar los contenidos, de controlar la cultura, de ir a nuestras raíces, nos dicen a nosotros que estamos adoctrinando y resulta que a nosotros no es que nos adoctrinaron, nos domesticaron desde hace mucho tiempo. El capitalismo nos domesticó. El capitalismo tiene la capacidad de destruir no solo al ser humano en conjunto, sino de que esa destrucción al ser humano le parezca racional, le parezca no racional, le parezca razonable, le parezca normal. Lo terrible es que uno está escuchando a Pepe Mujica y están todos allí sentados. Lo terrible es que al final siguieron los discursos y en los discursos el tema económico fue el preponderante. Yo recuerdo que el comandante Chávez nos decía a nosotros que todas las cumbres servían para hacer documentos. Fíjense ustedes, estoy hablando del CELAC. Servían para hacer documentos que luego se convertían en un documento archivado que posteriormente en otra cumbre originaría otro documento. La CELAC, el ALBA, Mercosur, en el sueño del comandante Chávez, y me atrevo a asegurar en el sueño del comandante Fidel, tienen que ser organizaciones que tengan en procesos de liberación para los pueblos, sobre todo en Latinoamérica. Tiene que estar dirigida a procesos de liberación. Era la idea básica. ¿Por qué le decían a Chávez, por ejemplo, que regalaba el petróleo? Porque Chávez, al bajarle los precios, para tratar de darle vida a los pueblos vecinos latinoamericanos y maya, estaba buscando, era que cada uno de las dirigencias de esos pueblos se enlazaran en un objetivo común, que era enfrentar la globalización, el neoliberalismo y al imperialismo. Es utopía. Resulta que ahora vemos a un Pepe que en medio de la CELAC, que es una organización que impulsa a nuestro comandante Chávez conjuntamente con el comandante Fidel, la impulsan. Evo, Correa. Resulta que en la CELAC, el comandante Chávez, cuando le impulsa, la idea era de intercambio igualitario. Mercosur va a hacer ahorita una negociación, o probablemente tendrá contacto con la Unión Europea. Vamos, y eso lo leímos el otro día, vamos en condiciones desiguales. Un mercado que está putrefacto en crisis como el mercado europeo, otro mercado que esté en crisis como el mercado norteamericano, buscando a ver cómo así se incluye en una negociación para seguir robando. ¿Cómo hacemos nosotros? Y si dijéramos que estamos desarmados, no, nosotros tenemos la materia prima. Y como dice Pepe, nosotros, el ser humano, tiene la capacidad tecnológica actualmente para poder transformar esa materia prima. Antes nosotros veíamos cómo se iba el hierro, cómo se iba la bauxita. Y cómo se iba el acero que nosotros hacíamos aquí. Se iba en lámina y regresaba en la forma de vehículos.
nos estaban jodiendo y no nos dábamos cuenta. O no nos queríamos dar cuenta, o había mucho cómplice que sabía lo que estaba pasando y no decía nada. Vendíamos a precio de gallina flaca la materia prima y ellos la materia elaborada nos las vendían como les daba la gana. Es decir, todos los adelantos, y por eso la lucha del mismo comandante Chávez cuando decía, sí, nosotros negociamos, por ejemplo, una fábrica de camiones, sí, pero la queremos con transferencia tecnológica. Porque todas las negociaciones que hicieron los gobiernos de la Cuarta República nunca incluyeron la transferencia tecnológica, por ejemplo. ¿Por qué la transferencia tecnológica? Para nosotros tener capacidad para producir, y no para producir para vender, porque ese no es el objetivo final, era producir para poder transformar, para poder llevarle vida a nuestro pueblo, y no destrucción a la naturaleza y nada de destrucción a nuestro medio ambiente. Es terrible lo que yo vi ahí, vi a un Pepe, mucha gente habrá gente que se habrá reído de ese discurso. Ese discurso es memorable. Repito, es un alarido. Ese discurso es un alarido. Porque al final, quienes pierden son los pueblos, son las mayorías. Esos son los afectados. Y decía yo que ese discurso me recordaba al comandante Chávez y al comandante Fidel. Traigo dos discursos. Uno en Copenhague, del comandante Hugo Chávez, en lo que fue la de sobre el cambio climático. Esto fue en el año 2009, 16 de diciembre del año 2009. Excelente discurso. Y luego vamos a ver Cuba en las cumbres de los países. Al comandante Fidel, una memoria necesaria de su intervención en las cumbres de los países no alineados. Dos discursos que son interesantísimos porque, carajo, ese dolor que tenía Pepe fue el dolor que acompañó a Chávez y ha sido el dolor que sigue acompañando al comandante Fidel en su lucha por salvar a la humanidad. Fidel es historia. Fidel es el alerta, el faro. Y nuestro comandante era alerta, faro, historia también. Y el alarido hoy de Pepe me recordó a esos dos faros. Uno que está ya sembrado y otro que todavía aún sigue siendo faro y sigue alertando. Sigue alertando a nuestros pueblos. Vamos a ver primero al comandante Chávez. Rueda. Prepárense. Permítanme un comentario inicial que hubiera querido hacer como parte del punto previo que fue ejercido por la delegación de Brasil, de China, de India, de Bolivia. Nosotros estábamos allá pidiendo la palabra, pero no fue posible tomarla. Dijo la representante de Bolivia, y saludo por cierto al compañero presidente Evo Morales, quien está por allí, presidente de la República de Bolivia. Ella dijo, entre otras cosas, lo siguiente, tomé nota por aquí. Dijo, el texto presentado no es democrático, no es inclusivo. Yo venía llegando apenas y nos estábamos sentando cuando oímos a la presidenta de la sesión anterior, la ministra, decir que
venía un documento por ahí, pero que nadie conoce. Yo he preguntado por el documento, aún no lo tenemos. Creo que nadie sabe de ese documento. Top secret. Ahora, ciertamente la camarada boliviana lo dijo. No es democrático, no es inclusivo. Ahora, señoras, señores, ¿acaso no es esa precisamente la realidad de este mundo? ¿Acaso estamos en un mundo democrático? ¿Acaso el sistema mundial es inclusivo? ¿Podemos esperar algo democrático, inclusivo del sistema mundial actual? Lo que vivimos en este planeta es una dictadura imperial. Y desde aquí la seguimos denunciando. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Y esto que aquí vemos es reflejo de ello. Exclusión. Hay un grupo de países que se creen superiores a nosotros los del sur, a nosotros el tercer mundo, a nosotros los subdesarrollados, o como dice el gran amigo Eduardo Galeano, nosotros los países arrollados, como por un tren que nos arrolló en la historia. Así que no nos extrañemos pues de esto, no nos extrañemos, no hay democracia en el mundo. Y aquí estamos una vez más ante una poderosa evidencia de la dictadura imperial mundial. Luego, aquí subieron dos jóvenes. Afortunadamente, los agentes del orden han sido decentes. Algún empujón por ahí, y ellos colaboraron, ¿no? Allá afuera hay mucha gente, ¿sabes? Claro, no caben en este salón. Mucha gente, he leído por prensa que hubo algunos detenidos, algunas protestas intensas ahí en las calles de Copenhague. Yo quiero saludar a toda esa gente que está allá afuera. ¿Sí? La mayor parte de ellas jóvenes. Claro, son jóvenes preocupados, creo que con razón, mucho más que nosotros por el futuro del mundo. Nosotros tenemos, la mayoría de los que estamos aquí ya, el sol a la espalda. Ellos tienen el sol al frente y están muy preocupados. Uno pudiera decir, señor presidente, que un fantasma recorre Copenhague, parafraseando a Carlos Marx, el gran Carlos Marx. Un fantasma recorre las calles de Copenhague y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala. Por ahí anda, entre nosotros. Se mete por los pasillos, sale por debajo, sube. Ese fantasma es un fantasma espantoso, casi nadie quiere nombrarlo. El capitalismo es el fantasma. Casi nadie quiere nombrarlo. Es el capitalismo. ¿Sí? Ahí rugen los pueblos. Ahí afuera se oyen. Yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles, pintadas. Y yo creo que esas consignas de estos jóvenes, algunas de ellas las oí cuando iba el joven allá y la joven. Hay dos de las que tomé nota. Se oyen, entre otras, dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Y el otro lema llama a la reflexión, muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea, y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Solo Estados Unidos, bueno, se perdió la cifra, es astronómica, para salvar bancos. Dicen en las calles lo siguiente: si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado.
Y creo que es verdad. Si el Clima fuera un banco capitalista de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. Creo que Obama no ha llegado. Recibió el Premio Nobel de la Paz casi el mismo día que mandaba 30.000 soldados más a matar inocentes en Afganistán. Y viene ahora a presentarse aquí con el Premio Nobel de la Paz, el presidente de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene la maquinita de hacer billetes, de hacer dólares. Y ha salvado, bueno, creen haber salvado los bancos y el sistema capitalista. Bien, esto, comentario al margen, que yo quería hacerlo allá, porque estábamos levantando la mano para acompañar a Brasil, a India, a Bolivia, a China, en su interesante posición que Venezuela comparte y los países de la Alianza Bolivariana, con firmeza. Pero bueno, no nos dieron la palabra. Así que no me cuente estos minutos, por favor, presidente. Eran para... Bueno, fíjense, por ahí tuve el gusto de conocer a este escritor francés, Herbert Kempf. Recomiendo este libro, lo recomiendo, se consigue en español, por ahí está Herbert, también en francés, en inglés seguramente. Cómo los ricos destruyen el planeta. Herbert Kempf. Cómo los ricos destruyen el planeta. Por eso fue que Cristo lo dijo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo, nuestro Señor. Los ricos están destruyendo el planeta. ¿Será que piensan irse para otro cuando destruyan este? ¿Tendrán planes para irse a otro planeta? Hasta ahora no se ve ninguno en el horizonte de la galaxia. Apenas este libro me ha llegado, me lo ha regalado Ignacio Ramonet, que está por ahí también en esta sala, y terminando el prólogo, o el preámbulo, esta frase es muy importante. Dice Kempf lo siguiente, leo: no podremos reducir el nivel global si no hacemos que los poderosos bajen varios escalones y si no combatimos la desigualdad. Es necesario que al principio ecologista, tan útil a la hora de tomar conciencia, pensar globalmente y actuar localmente, le sumemos el principio que impone la situación: consumir menos y repartir mejor. Creo que es un buen consejo que nos da este escritor francés Herbert Kempf. Ahora, bien, señor presidente, el cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad, poniendo en peligro la vida en el planeta. Pero también en ello somos profundamente desiguales. Quiero recordarlo. Los 500 millones de personas más ricas, 500 millones, esto es el 7% de la población mundial. Ese 7% es responsable. Esos 500 millones de personas más ricas son responsables del 50% de las emisiones contaminantes. Mientras que el 50% más pobre es responsable de solo 7% de las emisiones contaminantes. Por eso a mí me llama la atención, es un poco extraño llamar aquí a Estados Unidos y a China al mismo nivel. Estados Unidos tiene apenas, bueno, ¿qué?
llegará si acaso a 300 millones de habitantes. China tiene casi 5 veces más población que Estados Unidos. Estados Unidos consume más de 20 millones de barriles diarios de petróleo. China llega apenas a 5 o 6 millones de barriles diarios. No se puede pedir lo mismo a Estados Unidos y a China. Allí temas que hay que discutir. Ojalá pudiéramos los jefes de Estado y de Gobierno sentarnos a discutir de verdad sobre estos temas. Luego, señor presidente, el 60% de los ecosistemas del planeta están dañados. El 20% de la corteza terrestre está degradada. Hemos sido testigos impasibles de la deforestación, la conversión de tierras, la desertificación, las alteraciones de los sistemas de agua dulce, la sobreexplotación de los recursos marinos, la contaminación y la pérdida de la diversidad biológica. La utilización exacerbada de la tierra sobrepasa en un 30% la capacidad para regenerarla. El planeta está perdiendo lo que llaman los técnicos, la capacidad para autorregularse. Eso lo está perdiendo el planeta. Cada día se liberan más desechos de los que pueden ser procesados. La supervivencia de nuestra especie martilla en la conciencia de la humanidad. A pesar de la urgencia, han transcurrido 2 años de negociaciones para concluir un segundo periodo de compromiso bajo el protocolo de Kioto y asistimos a esta cita sin un acuerdo real y significativo. Y por cierto, acerca del texto que viene de la nada, como algunos lo calificaron el representante chino, Venezuela dice, y los países del ALBA decimos, la Alianza Bolivariana, que nosotros no aceptamos, desde ya lo decimos, ningún otro texto que no sea el que venga de los grupos de trabajo, del protocolo de Kioto y de la convención. Son los textos legítimos que se han estado discutiendo con tanta intensidad en estos años y en estas últimas horas. Creo que ustedes no han dormido, además de que no han almorzado, no han dormido. No me parece lógico que salga ahora un documento de la nada, como dicen ustedes. El objetivo científicamente sustentado de reducir la emisión de gases contaminantes y lograr un convenio de cooperación a largo plazo a todas luces, hoy a esta hora, parece haber fracasado por ahora. ¿La razón cuál es? No tenemos duda. La razón es la actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. Nadie se siente ofendido. Recurro al gran José Gervasio Artigas cuando dijo, con la verdad ni ofendo ni temo. Pero en verdad es una actitud irresponsable de marchas, de contramarchas, de exclusión, de un manejo elitesco, de un problema que es de todos y que solo podremos resolver todos. El conservadurismo político y el egoísmo de los grandes consumidores de los países más ricos denotan una alta insensibilidad y falta de solidaridad con los más pobres, con los hambrientos, con los más vulnerables a las enfermedades, a los desastres naturales. Señor presidente, es imprescindible un nuevo y único acuerdo aplicable a partes absolutamente desiguales por la magnitud de sus contribuciones y capacidades económicas, financieras y tecnológicas, y que esté basado en el respeto irrestricto a los principios contenidos en la Convención. Los países desarrollados deberían establecer compromisos vinculantes, claros y concretos, en la disminución sustancial de sus emisiones y asumir obligaciones de asistencia financiera y tecnológica a los países pobres para hacer frente a los peligros destructivos del cambio climático. En tal sentido, la singularidad de los estados insulares y de los países menos desarrollados debería ser plenamente reconocida. Señor presidente, el cambio climático no es el único problema que afecta hoy a la humanidad. Otros flagelos e injusticias nos acechan. La brecha que separa a los países ricos y pobres no ha dejado de crecer. A pesar de todos los objetivos del milenio, la cumbre de financiamiento de Monterrey, todas esas cumbres, como decía aquí el presidente de Senegal, denunciando una gran verdad, promesas y promesas y promesas incumplidas. Y el mundo sigue su marcha destructiva.
el ingreso total de los 500 individuos más ricos del mundo es superior al ingreso de los 416 millones de personas más pobres. Los 2.800 millones de personas que viven en la pobreza, con menos de $2 al día y que representan el 40% de la población global, obtienen, ese 40% de la población global, obtiene solo el 5% del ingreso mundial. Hoy mueren al año unos 9,2 millones de niños antes de alcanzar el 5º año de vida. Y el 99,9% de estas muertes ocurren en los países más pobres. La mortalidad infantil es de 47 muertes por 1.000 nacidos vivos, pero es de solo 5 por cada 1.000 en los países ricos. La esperanza de vida en el planeta es de 67 años. En los países ricos es de 79, mientras en algunas naciones pobres es de solo 40 años. Adicionalmente existen 1.100 millones de habitantes sin acceso al agua potable, 2.600 millones sin servicio de saneamiento, más de 800 millones de analfabetos y 1.020 millones de personas hambrientas. Ese es el escenario del mundo. Ahora, la causa. ¿Cuál es la causa? Hablemos de la causa, no evadamos responsabilidades, no evadamos la profundidad de este problema. La causa, sin duda, vuelvo al tema de todo este desastroso panorama, es el sistema metabólico destructivo del capital y su modelo encarnado, el capitalismo. Aquí hay una cita que quiero leerles brevemente de ese gran teólogo de la liberación, Leonardo Boff, como sabemos brasileño, nuestro americano. Leonardo Boff dice sobre este tema lo siguiente: ¿cuál es la causa? La causa es el sueño de buscar la felicidad a través de la acumulación material y del progreso sin fin, usando para eso la ciencia y la técnica con las cuales se puede explotar de forma ilimitada todos los recursos de la tierra. Y cita por aquí a Charles Darwin y su selección natural, la sobrevivencia de los más fuertes, pero sabemos que los más fuertes sobreviven sobre las cenizas de los más débiles. Juan Jacobo Rousseau, siempre hay que recordarlo, decía aquello: entre el fuerte y el débil la libertad oprime. Por eso es que el imperio habla de libertad, es la libertad para oprimir, para invadir, para asesinar, para aniquilar, para explotar, esa es su libertad. Y Rousseau agrega la frase salvadora: solo la ley libera. Hay algunos países que están jugando a que aquí no haya documento, porque precisamente no quieren una ley, no quieren una norma, porque la inexistencia de esa norma les permite jugar su libertad explotadora, su libertad arrolladora. Hagamos un esfuerzo y presionemos aquí en las calles para que aquí salga un compromiso, salga un documento que comprometa a los países más poderosos de la tierra. Bueno, se pregunta, presidente Leonardo Boff. ¿Usted le ha conocido a Boff? No sé si pudo venir Leonardo, yo le conocí hace poco en Paraguay, siempre lo hemos leído. ¿Puede una tierra finita soportar un proyecto infinito? La tesis del capitalismo, el desarrollismo infinito, es un modelo destructivo, aceptémoslo. Luego nos pregunta Boff, ¿qué podríamos esperar de Copenhague? Apenas esta sencilla confesión: así como estamos no podemos continuar. Y un propósito simple: vamos a cambiar de rumbo. Hagámoslo, pero sin cinismo, sin mentira, sin dobles agendas, sin documentos salidos de la nada, con la verdad por delante. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos desde Venezuela, señor presidente, señoras, señores? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tales injusticias y desigualdades? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el actual orden económico internacional y los mecanismos de mercado vigentes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que grandes epidemias como el VIH-Sida arrasen con poblaciones enteras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los hambrientos no puedan alimentarse, ni alimentar a sus propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo millones de niños por enfermedades curables? ¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? Cesen las agresiones y las guerras.
pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza, detengamos de inmediato los altos niveles de emisión, frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático. Integrémonos en el noble objetivo de ser todos más libres y solidarios. Señor presidente, hace casi 2 siglos, un venezolano universal, libertador de naciones y precursor de conciencias, dejó para la posteridad un apotegma pleno de voluntad. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Era Simón Bolívar, el libertador. Desde la Venezuela bolivariana, donde un día como hoy, por cierto, hace 10 años exactos, vivimos la tragedia climática más grande de nuestra historia, la tragedia de Vargas, así llamada. Desde esa Venezuela cuya revolución intenta conquistar la justicia para todo su pueblo. Solo posible por el camino del socialismo. El socialismo. El otro fantasma del que hablaba Carlos Marx. Ese anda por ahí también. Más bien es como un contrafantasma. El socialismo, ese es el rumbo. Ese es el rumbo para la salvación del planeta, no tengo yo la menor duda. Y el capitalismo es el camino al infierno, a la destrucción del mundo. El socialismo, desde esa Venezuela que enfrenta por ello las amenazas del imperio norteamericano, desde los países que conformamos el ALBA, la Alianza Bolivariana, exhortamos, yo quiero con respeto, pero desde mi alma, exhortar, a nombre de muchos en este planeta, exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar el libertador, si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. La historia nos llama a la unión y a la lucha. Si el capitalismo se resiste, nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Nos toca a nosotros, levantando las banderas de Cristo, de Mahoma, de la igualdad, del amor, de la justicia, del humanismo, del verdadero y más profundo humanismo. Si no lo hiciéramos, la más maravillosa creación del universo, el ser humano, desaparecerá. Desaparecerá. Este planeta tiene miles de millones de años y vivió este planeta miles de millones de años sin nosotros, la especie humana. Es decir, no le hacemos falta a nosotros para que él exista. Ahora nosotros sin la tierra no vivimos y estamos destrozando la Pachamama, como dice Evo, como dicen nuestros hermanos aborígenes de Sudamérica. Finalmente, señor presidente, ya para terminar, oigamos a Fidel Castro cuando dijo: una especie está en peligro de extinción, el hombre. Oigamos a Rosa Luxemburgo cuando dijo: socialismo o barbarie. Oigamos a Cristo, el Redentor, cuando dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Señor presidente, señoras y señores, seamos capaces de hacer de esta tierra no la tumba de la humanidad. Hagamos de esta tierra un cielo de vida, de paz, de hermandad para toda la humanidad, para la especie humana. Señor presidente, señoras y señores, muchísimas gracias y buen provecho. Yo quería, antes de irnos al corte, leerles algo sobre la ética marxista como crítica radical de la ética burguesa. Y dice aquí: en este marco de incertidumbre básica causada por la quiebra definitiva del orden, se multiplican exponencialmente otros factores de inquietud como son: 1.
los causados por el desarrollismo capitalista en su impacto destructor contra la naturaleza. 2. Las nuevas potencialidades de las fuerzas productivas y de la tecnociencia convertida en capital constante, especialmente la capacidad de abrir una nueva rama de producción, la de fabricación de vida. Y 3. A la vez y como su contrario dialéctico, la terrible capacidad del capitalismo para destruir la vida entera del planeta y no solo la que él mismo puede fabricar en la irracional carrera por el beneficio máximo. Como advirtieran Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, las relaciones burguesas de producción y tráfico, las relaciones burguesas de propiedad, la sociedad burguesa moderna que ha producido como arte de magia medios de producción y tráficos tan ingentes, se asemeja al hechicero que ya no logra dominar las fuerzas subterráneas que ha conjurado. Descubrir las razones que imposibilitan al hechicero dominar las fuerzas subterráneas que ha conjurado, controlar y dominar el arte de magia que lleva a la humanidad a la destrucción de la naturaleza y de ella misma, y abrir un nuevo periodo histórico. Esta necesidad de mera supervivencia colectiva es también una cuestión ético-política de urgente resolución. Pero aquí mismo surge el antagonismo a la hora de practicar la ética y la moral. La razón es tan simple que se comprende diciendo que ni comunistas ni burgueses pueden ponerse de acuerdo en lo que es la ética y para qué sirve. Vamos a un corte y ya regresamos. Prepárense. ¡Cuidado! Prepárense. Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay. Continuamos. Bien, vamos a ver de inmediato lo que es Cuba en las cumbres con el comandante Fidel en las cumbres de los países no alineados. Rueda. Prepárense. Pronto habrá aquí, por ejemplo, una reunión de países llamados no alineados, que surgieron precisamente en medio de la rivalidad de las dos superpotencias. La mayoría de ellos eran países progresistas, países de izquierda. Muchas de las personalidades aquellas de los primeros años de la revolución y antes de la revolución, como era el primer ministro de la India, Nehru, o Nasser, o Nkrumah, y otros dirigentes muy prestigiosos, fundadores de ese movimiento. Estaba Tito también, líder de un país socialista. Así fundaron aquel movimiento, que después fue agrupando a países de todas partes. Somos, por encima de todo, leales a los principios del internacionalismo proletario, y mis palabras serán consecuentes con esas ideas. Todo revolucionario tiene el deber de defender valientemente sus criterios, y es lo que me propongo hacer aquí. ¿A quién acusamos de haber armado, apoyado y sostener todavía al agresor Estado israelí
en su rapaz guerra contra los países árabes y en su cruel ocupación de los territorios donde tienen derecho a vivir libremente los palestinos, al imperialismo de Estados Unidos. Adoptemos medidas y acuerdos concretos para aislar y derrotar a los agresores. Apoyemos de manera decidida y resuelta a los pueblos árabes agredidos y al heroico pueblo de Palestina, a los luchadores por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, Angola y Mozambique. El éxito y el porvenir del movimiento no alineado estará en no dejarse penetrar, confundir ni engañar por la ideología imperialista. Vietnam enseñó a todos, a todas las naciones oprimidas, que no hay fuerza capaz de vencer a un pueblo decidido a luchar por su libertad. En Vietnam se luchó también por el respeto y la dignidad de todos nuestros pueblos. Es imposible expresar cuán profundamente reconocido nos sentimos al pensar de que pese a todas las campañas, pese a todos los augurios, ustedes no vacilaron en participar en esta conferencia. Por esta tribuna han desfilado hombres realmente brillantes, talentosos. Han participado en el debate. Cuando los veíamos desfilar por aquí, pensábamos y meditábamos sobre cuántos valores tiene nuestro mundo, qué calidad, qué seriedad, qué honestidad, qué espíritu de lucha, qué entusiasmo. En esta conferencia se ha hablado como nunca sobre los problemas de la paz, paz con justicia, paz con independencia, paz con libertad, paz para los países poderosos y los países pequeños, paz para todos los continentes y para todos los pueblos. Comprendemos perfectamente que sin lucha tesonera y resuelta no lo lograremos, y debemos creer en la posibilidad de lograrlo a pesar del imperialismo, el neocolonialismo, el racismo, el sionismo, el expansionismo y los factores regresivos que aún subsisten en el mundo. La fuerza de nuestros países unidos es muy poderosa. Los aquí reunidos representamos la inmensa mayoría de los pueblos del mundo. Unámonos todos estrechamente, concertemos las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso movimiento en las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales para exigir justicia económica para nuestros pueblos, para que cese el dominio sobre nuestros recursos y el robo de nuestro sudor. Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida,
nuestro derecho al porvenir. Cese ya de edificarse una economía mundial basada en la opulencia de los que nos explotaron y empobrecieron ayer, y nos explotan y empobrecen hoy, y en la miseria y el subdesarrollo económico y social de la inmensa mayoría de la humanidad. La única salida a la altura del hombre es la de luchar. Luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del tercer mundo. Luchar para que la deuda externa sea cancelada para el gran número de países que no tienen posibilidad real de pagarla, y que sea aliviada drásticamente la carga de su servicio para aquellos que bajo nuevas condiciones pudieran cumplir sus compromisos. Luchar por una industrialización que responda a nuestros intereses, sea capaz de integrarse al resto de la economía y propicie las bases del desarrollo, y por impedir que sean las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera las que controlen y de hecho ejecuten un proceso deformante de industrialización del tercer mundo. Luchar resueltamente por una solución estable y definitiva a las necesidades energéticas del tercer mundo, tomando en cuenta, además del petróleo, la utilización conjunta de otras fuentes de energía renovable y la cooperación económica internacional indispensable para su desarrollo. Luchar por elevar el prestigio, la autoridad y el papel de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas. Luchar tesoneramente por la unidad más estrecha del movimiento de los países no alineados y de todos los estados del tercer mundo. Nuestro mundo se encuentra ante dos mortales y nunca antes conocidos dilemas: la paz o la autodestrucción total, un orden económico internacional justo o el más espantoso destino para la inmensa mayoría de los pueblos de la tierra aquí representados, aun cuando hubiese paz. Podemos ser barridos de la faz de la tierra en una guerra de la cual no tengamos la menor responsabilidad y en la cual no tomemos parte alguna. Podemos ser aplastados por el hambre y la miseria en virtud de un orden económico mundial que no fue creado por nosotros y que surgió y se desarrolló a pesar de nosotros y contra nosotros. Esto no hay que estudiarlo en ningún libro de marxismo, porque está escrito con huellas imborrables en la carne de todos nuestros pueblos. ¿Qué es el subdesarrollo sino un fruto directo de ese despojo histórico? En esa misma filosofía se inspira hoy el imperialismo al desatar la más grande carrera armamentista en los anales de la historia. Nadie se extraña de que llame las cosas por su nombre. Si Estados Unidos alcanzara el predominio militar en el mundo, al que tan desaforadamente aspira todos
los aquí presentes saben que su petróleo, su hierro, su cobre, su cromo, su bauxita, su caucho, su plomo, su zinc y demás recursos naturales y materias primas serían de nuevo repartidos entre las grandes potencias capitalistas para satisfacer sus insaciables ansias de consumo sin que tuviéramos siquiera un arma con que defendernos. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Debemos exigir soluciones, pues tenemos derecho a sobrevivir a los peligros que nos amenazan y a vivir con dignidad y paz. José Martí, el héroe nacional de Cuba, dijo un día algo que pudiera ser lema de esta reunión. Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Nuestra solidaridad con el movimiento de liberación de África y sus heroicos enfrentamientos al colonialismo, al apartheid y al racismo no es simplemente verbal, a pesar de que todo un océano separa a Cuba de África. Combatientes internacionalistas cubanos, junto a los heroicos hermanos angolanos, lucharon contra las tropas racistas y las hicieron retroceder más de 800 kilómetros hasta la frontera de Namibia, demostrando al mundo que los soldados de Sudáfrica, como los de Hitler, están muy lejos de ser invencibles. Hoy como ayer, como mañana y como siempre, nada podrá detener la marcha de la historia y ninguna fuerza en el mundo será capaz de encadenar indefinidamente la dignidad y la libertad humana. Crece el desempleo y el desarrollo social se sacrifica despiadadamente. Mientras tanto, la producción de armas, cada vez más sofisticadas y letales, se mantiene. Su comercio se incrementa. La competencia es feroz entre los poderosos productores. Después vienen las intervenciones del Consejo de Seguridad, donde están con carácter permanente los principales vendedores de armas para llevar la paz en nombre de las Naciones Unidas. El Congreso de Estados Unidos aprueba presupuestos militares más amplios que los que propone el propio gobierno de ese país. ¿Para qué se quieren esas armas? Es que el surgimiento de un mundo unipolar ha acentuado tendencias hegemonistas que intentan actuar por encima de las Naciones Unidas. Se pretende imponer la voluntad de la potencia hegemónica al Consejo de Seguridad y usarlo de instrumento para avasallar al mundo. Esa política es más preocupante y peligrosa todavía cuando se formula desde las posiciones asumidas por sectores ultraderechistas que parecen ganar considerable terreno político dentro de los Estados Unidos. Así surgieron en la Alemania nazi los sueños fanáticos de imponer al mundo su dominio, solo que Hitler no poseía tan gigantesco poder. No somos simples espectadores. Este mundo es también nuestro mundo. Nadie puede sustituir nuestra acción unida. Nadie tomará la palabra por nosotros. Solo nosotros y solo unidos
podemos rechazar el injusto orden político y económico mundial que se pretende imponer a nuestros pueblos. Nuestras demandas de hoy no nos serán concedidas de modo espontáneo. No serán las concesiones frente a los que nos explotan, ni la debilidad de los cobardes, ni dejar de luchar por nuestros derechos más sagrados y legítimos los que nos conducirá a la victoria. Solo la lealtad a los principios que dieron vida a nuestro movimiento, la firmeza de nuestras convicciones y la decisión de nuestras acciones concertadas nos llevarán a conquistar el futuro que merecen nuestros pueblos. Muchas gracias. Distinguidos delegados e invitados, soportar la pugna mundial de dos superpotencias era malo. Vivir bajo el dominio hegemónico y total de una sola de ellas es peor. Hablemos claro, no es posible resignarse a un orden mundial que encarna en su grado más alto los principios y objetivos de un sistema que durante siglos nos colonizó, esclavizó y saqueó a todos. No hay ni habrá canto de cisne, ni fin de la historia, ni cese de lucha. No hay que pedir permiso ni excusas a nadie por existir y seguir luchando. Hasta Estados Unidos solicitó con vehemencia y logró acudir a esta reunión como invitado. Mejor, así sabrá el gran imperio cómo pensamos sus modestos súbditos. La Organización de Naciones Unidas debe ser reformada y democratizada. La dictadura del Consejo de Seguridad debe cesar. A la Asamblea General debe reconocérsele los derechos que le corresponden por reunir en ella a los representantes de todos los estados del mundo. El Consejo debe ampliarse en proporción al número actual de países. Los miembros permanentes deben duplicar y hasta triplicar, si es necesario, el número actual. ¿Por qué se habla de limitar a solo uno para América Latina y el Caribe, uno para África y uno para Asia? ¿Quién inventó eso? ¿Quién lo aceptó? ¿Por qué no dos e incluso tres en representación de los países emergentes de cada una de esas regiones que constituyen la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas? La globalización neoliberal destruye aceleradamente la naturaleza,
envenena el aire y las aguas, deforesta las tierras, desertifica y erosiona los suelos, agota y despilfarra los recursos naturales, cambia el clima. ¿Cómo y de qué vivirán los 10.000 millones de seres humanos que pronto seremos? El mundo unipolar y su orden mundial están arrasando la soberanía e independencia de los estados. Vivimos tiempos difíciles. En meses recientes hemos escuchado más de una vez palabras y conceptos escalofriantes. En el discurso pronunciado ante los cadetes de West Point el 1 de junio del 2002, el presidente de Estados Unidos declaró: nuestra seguridad requerirá que transformemos a la fuerza militar que ustedes dirigirán en una fuerza militar que debe estar lista para atacar inmediatamente en cualquier oscuro rincón del mundo. Nuestra especie por primera vez corre real peligro de extinguirse por las locuras de los propios seres humanos, víctimas de semejante civilización. Nadie, sin embargo, luchará por nosotros, que constituimos la inmensa mayoría. Solo nosotros mismos, con el apoyo de millones de trabajadores manuales e intelectuales de los propios países desarrollados, que ven caer también sobre sus pueblos la catástrofe, sembrando ideas, creando conciencia, movilizando la opinión pública del mundo y del propio pueblo norteamericano, podremos ser capaces de salvarla. Nadie necesita que alguien se lo diga. Ustedes lo saben de sobra. Nuestro más sagrado deber es luchar y lucharemos. Bien, como estamos haciendo grabaciones de otra manera, que ya no podemos hacer las grabaciones como las hacíamos antes, para poder pasárselas a ustedes por internet, voy a culminar con algo, porque aquí vemos a tres hombres, Pepe, el comandante Chávez y el comandante Fidel, tirando esos alaridos, ¿no?
del que yo hablaba cuando comenzamos el programa. Quiero finalizar con algo que no solo se transforma ese alarido en colectivo, porque como dice Pepe, la transformación viene de parte de los pueblos. Los pueblos son los responsables de hacer las transformaciones. Para Marx, la sumisión es una desgracia, porque es antes que nada la aceptación de la derrota, la aceptación del destino, y por tal se entiende la imposibilidad de la insumisión, de la resistencia y de la lucha. La sumisión se produce cuando tras ser vencido se aceptan las condiciones del vencedor y de renuncia al derecho a la resistencia. Desde esta perspectiva, una persona sumisa es una persona desgraciada, que no va a gozar de la felicidad humana, porque el secreto de esta es la lucha, lo opuesto de la sumisión. Bajo las condiciones de derrota, de existencia de una ley impuesta que se hace permanente, porque nuestra sumisión facilita su continuidad. En esta situación, el ser humano no puede desarrollar sino cualidades muy pobres, limitadas y siempre encadenadas por el alambre de espino que es la sumisión. El comandante Chávez nos dejó aquí adentro el espíritu de rebeldía y de fuerza que él tuvo siempre. Como dijo él, patria socialista o muerte, venceremos. Chao, mañana nos vemos. Aquí tutti luttiamo junti, qui tutti luttiamo insieme. Ici on lutte tous ensemble, aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.